se va a discutir y vamos a hablar sobre la violencia política por cuestiones de género, como uno de los temas indiscutiblemente centrales de cara a estas elecciones intermedias 2021. Hoy nos va a acompañar Carla Hombri, nos va a acompañar también Héctor Díaz Santana, Carolina Mónica Aguilas estará con nosotros y Georgina Cárdenas Acosta. Quisieran saber cuáles serían los retos para el INE para sancionar la violencia política de género. Sí, te diría que los retos no solamente es sancionar, creo que también, pues llegó un poco tarde esta reforma, no tenemos ni un año con ella, pero creo que también hay que incidir en la prevención de la violencia política en razón de género, en la sensibilización de cómo se violenta políticamente a las mujeres. Y claro, es importante hacerles saber a todas las mujeres en nuestro país que hoy sí pasan cosas. Hoy se puede retirar una candidatura, hoy se puede sancionar económicamente e incluso una persona puede acabar en la cárcel por cometer violencia política en razón de género. Hay que usar los mecanismos que tenemos, después tendremos que evaluar si son los adecuados, si hay que reformarlos, si hay que profundizar en alguna cuestión, y por eso hemos también aprobado esta serie de mecanismos para aterrizar esta, digamos, esta reforma en materia de violencia política. ¿Qué pasó? Del 2007 a la fecha, como muy bien lo dijo Carla, se hicieron algunas propuestas. En el año 2014 se formó una comisión importante en el Senado. Estuvieron trabajando senadoras de todos los partidos políticos donde coincidieron, y por diferencias en tema de la forma de las leyes que había que modificar, parece ser que no hubo coincidencias. Y en ese sentido era mucho más fácil, en lugar de tratar de modificar 6, 7, 8 leyes al mismo tiempo, creo que faltó un poquito de voluntad política para incorporar una serie de acciones que sentaran las bases estructurales y que nos permitieran con madurez llegar a procesos electorales donde los derechos de la mujer sean una realidad y sobre todo la prevención del delito. Y quisiera señalar la convención de Perú del año 2015. ¿Por qué? Porque esa convención fue muy importante, porque no solamente en la convención se estableció la necesidad de impulsar normas legislativas, sino que integró una serie de acciones muy puntuales de una agenda institucional. ¿Cuáles acciones? Generar investigaciones sobre temas de violencia, diseñar alertadores, empezar con planes de capacitación, incorporar a los presupuestos públicos, digamos, parte de la finanza del área gubernamental muy clara, invitar a los partidos políticos a crear instrumentos internos y externos en contra de la violencia política, trabajar sobre los medios de comunicación para promover y difundir los derechos, y sobre todo creo que es importante crear o incorporar mecanismos de evaluación. Esta agenda de Perú fue fundamental y es la agenda que ahora se está siguiendo, yo diría un poco tarde, porque hasta el 2020 se estableció de manera normativa. Pero quiero llamar la atención, por ejemplo, Bolivia, en el año 2009, con la ley 243, fue la primera ley que estableció delitos contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Y bueno, ya estamos en un marco normativo. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar a la reflexión? Yo creo que el primer término es la clasificación de la violencia. Generalmente nos focalizamos mucho en el tema de violencia física, cuando hay que entender temas de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia política, de violencia sexual y lo que llama Bourdieu de la violencia simbólica. Que esto tiene que ver con estereotipos y sobre todo con pautas culturales que se replican y que no abonan o no ayudan a una integración total de la ciudadanía. Y también en estos parámetros, cuando hablamos de los tipos de violencia, también tenemos que hacer una reflexión sobre los tipos de violencia, o sea, sobre la intensidad de la violencia. Y podemos encontrar desde la violencia que se ve, digamos, malamente
como cotidiana lo que puede ser el acoso, la destrucción de la imagen pública o hasta la agresividad de fuera de control. Y le voy a dar ahora la palabra a Georgina Cárdenas Acosta. Yo solamente pues, voy a compartir como algunas reflexiones respecto al tema, respecto que, bueno, pues al análisis de las raíces estructurantes, las consecuencias y los efectos de la violencia política contra las mujeres en razón de género, desde una perspectiva académica, realmente estamos hablando de un viejo problema al que le estamos haciendo nuevas preguntas. La violencia política contra las mujeres como concepto académico es polisémico y las investigaciones al respecto son cada vez más, son amplias y sobre todo en vísperas de procesos electorales, ¿no? Si bien los enfoques para el análisis de la violencia política contra las mujeres pueden ser múltiples, hay una situación que subyace y es la exclusión y la discriminación de las mujeres en la esfera pública. Y bueno, pues aquí ya han mencionado algunas cosas, como que en México la mayoría de las entidades federativas ya han tratado de ajustar sus marcos normativos, pero las mujeres siguen enfrentando obstáculos estructurales que condicionan la igualdad sustantiva, que se enmarca en una democracia representativa, intercultural y paritaria. Y bueno, pues mencionar que hay una serie de acciones que se han hecho tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Por ejemplo, en el ámbito internacional, ya mencionamos aquí, hubo una serie de consensos regionales, instrumentos normativos como la norma marco para consolidar la democracia paritaria, la Declaración sobre la Violencia y Acoso Político contra las Mujeres, etcétera, la Agenda 2030, pero a nivel nacional también se ha hecho cantidad de trabajo. Se hizo un protocolo en su momento para atender la violencia, trabajaron diferentes instituciones y bueno, pues también se llevó a cabo el violentómetro. Insisto, hay toda una serie de acciones para la atención de este fenómeno, pero es un fenómeno que necesita un seguimiento sistemático, ¿no? Porque es un tema legal súper dinámico, tanto los lineamientos institucionales como las acciones legales, las tesis, las sentencias y las jurisprudencias, porque estas se van generando sistemáticamente. Y entonces, bueno, pues esto es producto de un creciente conocimiento de la problemática por parte de quienes la padecen y también que se está promoviendo que haya una cultura de la denuncia, ¿no? Entonces es posible que cuando algunos de los escritos que todas las personas que aquí estamos publicando salgan, posiblemente ya hasta sean un poco obsoletos, porque en serio este tema es muy dinámico. Y bueno, pues a mí me gustaría recuperar un poco la experiencia de Bolivia, en el sentido de que aquí todo el mundo ya sabemos que Bolivia fue el primer país que incorpora en su legislación esta ley, pero algo que me parece muy relevante es que ya realizan un diagnóstico a 6 años de la aplicación y me parece que México sí tiene que mirar lo que allí pasó. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, se reconoce que la violencia es grave contra las mujeres, pero se identifica que hay un predominio al rechazo, a la desestimación de las denuncias, que hay falta de medidas de protección, hay insuficiente atención y patrocinio de las instancias promotoras de las denuncias, hay un amplio desconocimiento de la ley y todo esto es contrario a la lógica de erradicación de la violencia y esto posibilita impunidad en un delito que afecta a las mujeres en su participación en la vida política. Entonces, en este sentido, se plantea la necesidad de implementar eficientemente políticas públicas contra lo que ellas llaman acoso y violencia política contra las mujeres, así como la garantía de un desarrollo de una cultura de institucionalidad que aplique la debida diligencia en la atención de casos a través de personas operadoras, especializadas, sensibilizadas y comprometidas contra la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parecía importante mencionar porque sí tenemos que mirar las experiencias internacionales. Sabemos que hasta este momento, en sus marcos legales, esta violencia ya se incorporó en Argentina, en El Salvador, en Bolivia, en Panamá, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, y bueno, México ha llegado tarde, como aquí ya lo hemos mencionado, o digamos, vamos a decirlo en positivo, hemos llegado de forma reciente, ¿no?
hay que reconocerlo. En México, la agenda de la violencia política la ha llevado el Instituto Nacional Electoral. Sí, esto hay que reconocerlo. El instituto convocó a hacer el primer protocolo, que también participó el Tribunal Electoral, FEPADE, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y este fue un precedente significativo e importante en el 2018 que te permitió al menos poner en la agenda pública el tema de la violencia, y yo creo que fue bastante bueno. En el año 2020, cuando se hace la gran reforma, se tuvieron que modificar 8 leyes, desde la Ley General de Acceso, la Ley Electoral, la Ley de los Sistemas de Medio de Impugnación, la Ley de Partidos Políticos, la Ley también en general en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía Electoral, la del Poder Judicial y también una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Creo que esto fue muy importante porque abrió un abanico muy amplio sobre lo que es violencia y sobre todo sobre las obligaciones institucionales que tenía el Estado. Y muy bien ya lo definió Carla. La violencia política de género puede ser una acción, omisión, tolerancia, tolerar, permitir, la que se ejerce dentro de la esfera pública y privada. Creo que eso fue buenísimo, porque también en los espacios privados puede haber esta violencia política y también se da en diversos tipos de actos que limitan los derechos políticos de las mujeres. Muy bien, lo establece Carla, fueron 22 fracciones, y de estas además establece, yo creo que es algo muy importante, lo que le llaman medidas de protección. Y estas medidas de protección es lo que ahora tenemos que focalizar. ¿Por qué? Porque son medidas de protección que le llaman de emergencia, preventivas, de naturaleza civil, y sobre todo las que tienen como acción fundamental evitar el riesgo y garantizar la seguridad de las candidatas. Creo que esto ha sido una agenda. ¿Por qué? Porque esta agenda difícilmente le puede corresponder al Instituto Nacional Electoral. Para tener medidas de protección hay que sumar los esfuerzos de las áreas vinculadas a seguridad y justicia, a la procuración de justicia, áreas como de política social, como puede ser el DIF, de acciones que en un momento dado se deben de hacer de manera inmediata. Además, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en estos parámetros varias premisas. La primera, que todo se tiene que desarrollar o desempeñar por parte de las instituciones públicas, apegándose a los derechos humanos y de género, tener muy claro la perspectiva de género, incorporar protocolos especializados para poder en un momento dado atender de manera adecuada, tener mecanismos de atención a víctimas, tener mecanismos de orientación, generar cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, elaborar una serie de convenios y acuerdos de cooperación intergubernamentales y también con el sector privado, y lo que muy bien comentó Carla, crear un registro público de las agresiones. ¿Sí? Y en ese sentido, creo que, para no caer en reiteraciones, lo que se necesita es construir una agenda integral que el INE muy bien ya la ha definido y que está trabajando en la materia, pero una agenda integral que considere algunas cosas particulares. ¿Por qué? Porque la violencia política de género no solamente se puede dar durante las campañas electorales, se puede dar antes, durante y después de las campañas electorales. En ese sentido, una de las connotaciones de alta visibilidad fue motivo de la violencia que sufrían las presidentas municipales o concejalas de Oaxaca, donde ni siquiera les dejaban ocupar el cargo, o ya ocupando el cargo no los dejaban desempeñar o no les pagaban. Entonces ahora este tipo de acciones están consideradas dentro de los ámbitos normativos.
También aquí hay dato en 2018 de todas las víctimas de los asesinatos políticos, el 20% eran mujeres. En este momento, el 26% de las personas víctimas de asesinatos políticos son mujeres. Vemos aquí una tendencia muy preocupante al alza y es que apenas estamos realmente entrando a las campañas, falta todavía mucho, mucho por delante, pero creo que eso nos habla de un contexto particular. Creo que también es importante tomar en cuenta que la violencia contra las mujeres ocurre dentro de ese contexto particular porque eso requiere otro tipo de mecanismos, de visiones y de respuestas por parte del Estado. O sea, es diferente tratar violencia contra las mujeres así y es diferente estar lidiando con un contexto de violencia en la que se involucra el crimen organizado, en las que se involucran diferentes intereses y diferentes pues, estrategias finalmente de ciertos actores políticos que utilizan violencia como parte de sus estrategias políticas. Por otro lado, creo que también la violencia política contra las mujeres hay que leerla dentro del contexto de la violencia estructural que hay en nuestras sociedades y que tiene que ver y que se relaciona con las violencias que las mujeres vivimos y enfrentamos pues en prácticamente ahora sí todos los ámbitos de la vida privada, laboral, educativa, académica, cotidiana, al salir a la calle, o sea, donde sea realmente. Cuando hablamos de la violencia estructural, estamos pensando en todas esas relaciones generizadas de poder que están presentes en nuestras sociedades, que otorgan pues un poder desigual a ciertos grupos de personas y en este caso les otorgan un poder mayor a los varones y tradicionalmente les otorgan un poder a los varones sobre las mujeres. A consecuencia de ello, las mujeres pues tienen menor acceso al poder y en general tienen menor acceso a todo tipo de recursos y oportunidades a las que podemos acceder o las que están, digamos, a la disposición en nuestras sociedades. En este contexto, hay que reconocer que la violencia es posible gracias a la violencia contra las mujeres, es posible gracias a la existencia de ese poder, de esas estructuras desiguales del poder. Es posible porque las mujeres todavía no somos iguales en términos de capacidades de influencia sobre la vida política, económica, social de nuestras sociedades y al mismo tiempo la violencia que se ejerce contra las mujeres sirve para perpetuar esa distribución desigual del poder. Creo que el hecho de qué tan arraigada está, uno de los ejemplos tiene que ver con lo que comentaba hace rato Carla cuando cuando la preguntaron sobre la tipificación del delito de violencia política a nivel estatal. Con mi querida Flavia Friedenberg hemos hecho el año pasado un análisis justo de cómo iba la armonización de esas legislaciones estatales frente a la reforma de abril y pues hemos encontrado que en realidad solamente 2 entidades han cumplido con todos los parámetros que establece la ley general y que se establece también la ley modelo y el resto pues está deficiente en diferentes aspectos, en cómo conceptualizan, en mecanismos de protección que establecen, en articular un sistema integral de atención a los casos de violencia política en la entidad y en muchos otros, ¿no? Entonces, hay todavía esas resistencias muy presentes, muy fuertes en todos los ámbitos, incluyendo en el propio ejercicio y en la propia adecuación de la ley. Entonces, creo que tenemos que leer también la violencia contra las mujeres, violencia política contra las mujeres en ese contexto más amplio de diferentes violencias que sufrimos las mujeres, porque mientras la sociedad justifique ese lugar subordinado de la mujer, ¿no? Mientras sea común y extendido en todos los ámbitos ese trato diferenciado hacia las mujeres, también creo que va a ser muy difícil que logremos erradicar la violencia del ámbito del ejercicio de la política. Eso me lleva también a una reflexión justo sobre los mecanismos de los que disponemos, ¿no? Si entendemos la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto de la violencia política secas y en el contexto de la violencia estructural, podemos advertir que pues, estamos cortos de herramientas en realidad. ¿Por qué? Porque
contamos, y hay que celebrar la legislación adoptada hace ya casi un año, que sí otorga, reconoce y otorga a las autoridades herramientas muy importantes, pero en primer lugar, mi preocupación es sobre qué tan efectiva llega a ser la ley especialmente establecimiento de sanciones y tipificación de los delitos frente a los delitos. El ejemplo creo que más claro es el feminicidio. A pesar de la tipificación del feminicidio, no hemos visto ninguna disminución en la cantidad de las mujeres que llegan a ser víctimas, ¿no? de ese terrible delito. Por el contrario, los índices últimamente, últimos varios años ya están al alza, ¿no? Eso tiene que ver también, por supuesto, con otros problemas de capacidad institucional de la que hablaba Héctor hace rato, ¿no? de investigar, de sancionar, de cómo se da en general, cómo se articula la capacidad sancionatoria y penal de nuestro país. Podría decirse que muchos de los avances progresistas en materia de género en el marco legal son el resultado de un largo proceso de incorporación de la perspectiva de género que surgen como una demanda de la lucha feminista, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo todo lo que dijeron académicas a lo largo del siglo XX se empieza a incorporar en la legislación, o sea, se empieza a hacer visible este tipo de acciones, ya tenemos las leyes, pero estas estrategias políticas que tenemos, legales, están conviviendo paralelamente con procesos electorales como el del 2018, que hubo niveles de violencia muy altos. Lamentablemente, en el 2018 no existía un mecanismo para sistematizar los temas de violencia grave. Fue una empresa, se llama Etelec, la que en un momento dado estableció cuántas mujeres candidatas y cuántas directivas de partidos políticos sufrieron agresiones graves. También fue una organización social la que empezó a hacer estudios en redes sociales sobre el tipo de violencia y que ésta se manifestaba lamentablemente más en los ámbitos de carácter local, pero tenemos, digamos, un tiempo perdido porque no generamos estos parámetros, y estos parámetros que te hablan de intensidad y formas de violencia en un momento dado son muy buenos para poder diseñar una agenda pública. Pues ya entramos a la recta final, ya nos estamos yendo, pero pues antes de que se vayan, me gustaría que, pues en un minutito, sé que es una exageración de mi parte, pero pues me toca pedírselos, pues nos den un mensaje de cierre de esta mesa del día de hoy. Héctor. Felicitar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la iniciativa de este pequeño seminario. También felicitar a Jacqueline de una excelente conducción. Y sobre todo, quiero reconocer con Carolina y con Georgina, que obviamente son mujeres que imponen, y yo reconozco también su especialización, el liderazgo que tienen y el conocimiento en temas de violencia política, que finalmente son acciones que ustedes desde una vida profesional y personal las han impulsado, y necesitamos muchas aliadas como ustedes para seguir avanzando. Yo diría que hay 3 temas de agenda que se deben de atender de manera inmediata. El primer tema es trabajar de una manera rápida en la difusión de los tipos penales. Son más de 100 conductas diferentes que pueden en un momento dado poderse configurar como tipos digamos como delito electoral, desde intimidar hasta la agresión física. Creo que ese es un tema de agenda que tiene que ser muy rápida. Si todo el mundo conociera estos tipos penales, algunos posiblemente inhibiría y otros invitaría a lo que es mi segunda propuesta. Hay que trabajar en temas de denuncia pública. Si no se denuncia este tipo de actos, podemos correr el riesgo que se vuelvan de la vida cotidiana. Hay que trabajar en este sentido porque sí es necesario que mujeres y hombres nos sumemos a una cruzada que tiene alta visibilidad en periodo electoral, pero que esto nunca debe terminar. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina.
Pues yo quisiera sumarme a los agradecimientos de Héctor, a la facultad, a los organizadores, a ustedes por compartir estas reflexiones, por quienes nos están siguiendo. Y también coincido en esos 3 puntos de la agenda, ¿no? Más urgentes. Primero, promover la cultura de denuncia. Es importante que las mujeres, las personas víctimas de violencia política de género la denuncien, pero también para facilitar esa cultura de denuncia es importante que las autoridades, la sociedad civil, la academia les estemos explicando cómo hacerlo, cómo navegar a través de los diferentes mecanismos que existen, cómo preparar las denuncias, cómo reunir la evidencia, que ahí entran muchas cuestiones técnicas importantes que es necesario saber para poder hacerlo bien y pues tener una esperanza de éxito, ¿no? con esas denuncias. Y finalmente, me gusta la palabra cruzada, suena muy aguerrida, pero creo que sí, todas y todos necesitamos visibilizar esos problemas, necesitamos hablar de ellos, necesitamos dejar de normalizarlos y necesitamos estar todas y todos mostrando un rechazo absoluto a ese tipo de conductas y comportamientos para los cuales no puede haber lugar en una democracia que se supone que estamos queriendo vivir, construir y consolidar en nuestro país. Muchísimas gracias por la oportunidad de coincidir y charlar con ustedes esta tarde. Gracias, Carolina. Georgina. Pues igual me sumo a las felicitaciones a la facultad y sobre todo al equipo de trabajo, ¿no? Todas las personas que hacen posible esto, que de pronto no se ven aquí, pero hay todo un trabajo fuerte detrás para que esto funcione y entonces poco se menciona, pero vale mucho la pena lo que hacen. Y solamente mencionar, la violencia política contra las mujeres en razón de género, piénsenlo como es una pequeña rebanada para el análisis de una violencia, de un pastel amplio de violencias que enfrentamos las mujeres día con día. Es un tema que se tiene que atender ampliamente y recordar que las violencias tienen vasos comunicantes. Aquí de pronto nada más lo analizamos así en cortes analítico de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero hay más. Tiene que ver con los feminicidios, tiene que ver con la violencia que están enfrentando las y los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos. Entonces, bueno, tenemos que analizarlo y bueno, pues igual me sumo a que se siga difundiendo la cultura de la denuncia, pero sobre todo que haya también un acompañamiento a todas las que pudieran ser víctimas directas o indirectas y que ya nunca más lo vivan desde la impunidad. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos y muy buenas noches. Hasta pronto.